Muy bien, el capítulo 21 del libro de Apocalipsis dice el verso 1: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hasta ahí, hermanos. Quiero poner el tema, hermanos, que de lo que hemos leído, hermanos, que ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Según lo de la Escritura, hermanos, que nos habla aquí el apóstol Juan, que dice que vio la nueva tierra, la nueva Jerusalén, y el tabernáculo de Dios con los hombres, Dios mismo habitando con su pueblo. Dice que en este acontecimiento van a cesar muchas cosas, como va a cesar el tiempo, van a cesar las funciones de las estrellas, la luna, el sol, todo lo que conocemos por tiempo, meses, horas, días, porque en aquel día será la eternidad. Pero en esa eternidad dice que también cesarán lo que hoy conocemos como dolor, como tristeza, como angustia, como aflicción. Y por eso dice ahí que no habrá ni más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Cierto? ¿Cuántos hoy en este tiempo, en esta tierra, en este mundo, se vive, hermano, que no querramos, pero es imposible evitar tanto el llanto, tanto el clamor y el dolor? ¿Cierto, hermanos? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que está lleno de injusticia, en un mundo que está lleno de dolor, aunque no querramos, aunque nosotros quisiéramos no pasar, hermanos, por ciertas circunstancias que nos atrae el dolor, el sufrimiento. Pero bueno, la promesa es que un día estaremos con el Señor, donde estas cosas ya no van a estar en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro ser. Eso quiere decir, hermanos, que en este mundo, por tanta injusticia y dolor, y por causa del pecado que habita en él, es por eso que hoy se experimenta, tanto creyentes como no creyentes, hermano, el dolor, el sufrimiento. ¿Cierto? Perdemos un ser querido, nos enfermamos, pasamos circunstancias de tristeza, de dolor. Y muchas veces, hermanos, esto es no solamente por el pecado general que hay en el mundo, por el pecado que el hombre, hermanos, al haber pecado contra Dios, el hombre, hermano, cayó de la gracia. Antes todo era limpio, todo era perfecto, no había necesidad de nada, porque todo lo llenaba Dios cuando no había pecado. Sin embargo, hoy en día nosotros carecemos de muchas cosas, como de una plena felicidad. Y el hombre, hermanos, busca la felicidad plena y no la puede encontrar. Incluso nosotros como creyentes, nosotros no tenemos una felicidad plena aquí, porque nosotros mismos anhelamos el día de la redención para estar en una vida plenamente de paz, y donde ya no sentimos tanto la atracción al pecado como la consecuencia del pecado que nos rodea también a nosotros, que nos asedia, dijo el apóstol Pablo. Muchas veces no solamente es por el pecado general que habita, o también a veces es por el pecado nuestro,
en que nosotros sufrimos la consecuencia de este dolor que hay en el mundo. ¿Sí? El salmista David decía, cuando pecó, mi pecado está siempre delante de mí. Había tristeza, había angustia, había dolor. Pero también nos afectan los pecados muchas veces de los otros. Por lo mismo, porque está el mundo caído. Hay injusticias. Usted dice, bueno, el pecado de otra persona llevó a esta acción. Por ejemplo, ha habido alguien donde ha tenido que padecer la muerte de un familiar, de un hijo, que alguien lo asesinó. Dice, era mi niño pequeño, alguien lo asesinó. De alguna manera u otra, traía un arma, se le fue el balazo con el carro, iba borracho, iba loco, iba drogado y mató a mi hijo. O mató a mi esposo, mató a mi esposa. ¿Qué necesidad tengo yo ahora de sufrir ese dolor por culpa de alguien que no tuvo cuidado, que tuvo que emborracharse ese día, ese instante, ese momento? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Cierto? Y es inevitable, hermanos, no pasar dolor y tristeza en este mundo. Ahora, como cristianos, también la Biblia nos enseña que es necesario que nosotros también pasemos por tribulaciones, por aflicciones, por angustias, aunque no queramos. Es parte de nuestra vida como hijos de Dios. Mire, si al Señor Jesús lo maltrataron, si al Señor Jesús, que no había en Él ninguna maldad, ¿cómo fue Él maltratado? ¿Cómo fue aborrecido? Por causa del pecado en la humanidad. Mire, en Mateo capítulo 20, verso 18 nos dice, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a muerte, dicen, porque, y el verso 19, y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle, y al tercer día resucitará. Jesús le está diciendo a sus discípulos, antes de ser crucificado, mira, es necesario que vayamos, que subamos a Jerusalén y que acontezca esto. Es imposible que no vaya a acontecer esto. ¿De qué? De que el Hijo del Hombre sea entregado a quienes, a los que se podía decir que eran los encargados de lo espiritual, de los que tenían una comunión con Dios, a los religiosos, hermanos, a la iglesia se puede decir, ¿no? Al pueblo de Dios, donde no debería de existir esto. Sin embargo, ¿a quién fue entregado? A ellos. ¿Para qué? Para que le juzgaran y le condenaran a muerte. ¿Cómo le tomaron al Señor? Le tomaron con piedras, con palos, a medianoche. ¿Y dónde lo juzgaron? En casa de Pilato, en la madrugada. No fue en un lugar civil, en un lugar público donde se ejecuta un juicio por medio de testigos, y encontrando culpable al culpable con testigos, entonces se condena. Pero Jesús lo toman como alguien que era un malvado y lo juzgaron ellos mismos sin testigos reales, sino con testigos falsos. Por eso Jesús dice, como un ladrón, como un asesino me habéis venido a prender con palos y piedras. ¿Y cuántas veces estuve en el templo enseñando? ¿Por qué no me tomaron ahí? ¿Por qué hicieron esto como algo injusto? Y Jesús está diciendo que lo entregarán a los gentiles también para burlarse de él cuando lo entregan a Poncio Pilato para juzgarle. Aunque este hombre dice no es culpable, no lo hallo culpable, sin embargo, vemos que al final no actuó como una buena autoridad y lo entrega a los alguaciles. Los alguaciles se burlan de él, lo escupen, lo maltratan, lo azotan, y todo lo que hacen en una injusticia, porque el Señor Jesús no había hecho nada malo. Y no solamente no había hecho nada malo, sino que era perfecto, era santo. Digo, nosotros de por ahí pagamos consecuencias por nuestros pecados y lloramos por nuestros pecados, ¿sí o no? A quienes nos lamentamos porque por causa de nuestro pecado hemos traído consecuencias. Por ejemplo, fumé por 30 años cigarro, ahora tengo la consecuencia de que se me arruinaron los pulmones. O tomé demasiado alcohol por demasiados años, el hígado ya se me está deshaciendo por tantos años haberme alcoholizado. Me he drogado, he hecho cosas que no debí, me he tatuado y ahora quisiera quitarme el tatuaje, cosa que afecta a la salud. Yo no estoy diciendo que es pecado ponerse un tatuaje, pero si tú observas, no es saludable ponerse un tatuaje. Sin embargo,
Nosotros en nuestra ignorancia, en nuestra vida carnal o terrenal, hemos caído en todas esas consecuencias del pecado. Y hay cosas que ya no se pueden, hermanos, cambiar, ya no se pueden retroceder. Como si una jovencita sale embarazada, no se casa, no tiene matrimonio, luego le toca una ardua tarea de criar a su niño, ¿cierto? Y decimos, ¿y eso qué es? Hermano, eso es dolor. Eso es consecuencia de un pecado, pero hay dolor, hay tristeza. Y hay cosas, hermano, que Dios nos va a perdonar en cuanto a nuestros pecados, pero las consecuencias muchas veces se nos toca pagarlas, se puede decir así. David cuando peca, el Señor lo perdona, ¿sí o no? El profeta le dijo, también el Señor te ha perdonado la vida, pero hay consecuencias. El hijo de que has tenido en esa relación, el niño morirá. Y sufrió el dolor, hermanos. Sufrió la tristeza, la pena. Él le rogaba al Señor que por favor no lo matara. Pero vemos ahí, hermanos, que hay consecuencias por nuestros pecados. Por eso la Biblia nos insta, hijitos míos, escribo para que no pequéis. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué quiere Dios que no pequemos? Porque le ofendemos mucho a Él. Sí le ofendemos a Él, pero más que nada por nuestro propio bien, por nuestro bienestar, tanto físicamente como espiritualmente. No hay más feo ver a un hombre, un ser humano perdido en un vicio, en una vida de hermano apartada de Dios, muerto espiritualmente, pero deshaciendo su vida, su cuerpo, destruyéndole. Es lo más triste que puede uno ver en la humanidad. Y el mismo hombre destruyéndose. Por eso Dios nos habla que no debemos, hermanos, caer en las tentaciones y el pecado. Debemos procurar, dije hace un momento que quisiéramos a veces escapar del dolor, ¿no? Pero a veces es imposible. A veces por alguna razón u otra, hermanos, o le fallamos a Dios, o el mundo está lleno de dolor o de aflicción, como dije ese ejemplo de cuando alguien, hermano, comete, tú puedes decir sin querer ese accidente, pero ya provocó un dolor en tu vida. A veces sufrimos la cosa naturalmente y dices, bueno, ¿y por qué el Señor se llevó a mi hijo, a mi cónyuge, etcétera? ¿Por qué yo he enfermado, Señor? Y no entendemos esas cosas, pero algo así hay dolor, hay sufrimiento, hay angustia. Pero el Señor nos dice, hermano, que aún como cristianos hemos de padecer, es algo inevitable, la cual el Señor Jesús está diciendo acerca de Él, que iba a ser entregado a los gentiles y que se iban a burlar de Él, que le iban incluso a matar, pero que Él al tercer día iba a resucitar. Y en el capítulo 23, verso 31 de Lucas nos dijo, porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué sucederá en el seco? Fíjese, si esto hicieron en el Señor Jesús, este mundo caído, este mundo, hermanos, que vive, hermanos, bajo el maligno, bajo esa influencia del maligno, y que el mundo siempre sigue la rutina de pecado, pero que también sigue esa rutina de consecuencia, de dolor. Es imposible que el que no peque viva feliz. Es imposible que el que peque viva tranquilo. No hay paz, dijo el Señor, para el impío. No hay paz. Y puede tener de todo el momento, salud, dinero, cosas, casas, disfrutar de todo lo que tenga, pero no hay paz, dijo el Señor, para el impío. Y en ese mundo que estamos viviendo, el Señor le maltrataron, al Señor le hicieron lo que quisieron. Y Jesús dijo, por eso, si esto hicieron en el árbol verde, a Jesús que está limpio de todo, a Jesús que es santo, hicieron esto, ¿qué no harán del árbol seco que somos nosotros? Esto es para no sorprendernos cuando nosotros también nos sucedan cosas, hermanos. Y en Mateo 23 dice, y el verso 33 al 34, serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? Por tanto, mirad, yo os envío profetas sabios y escribas. De ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad. Jesús está tratando con los mismos fariseos que no reciben la palabra del Señor, los mismos maestros de la ley, los sacerdotes, y les dice que son serpientes, camada de víboras, porque ellos se consideran santos, pero no lo son. Se consideran puros a sus propios ojos, justos, y no lo son, sino que son aquellos que llenaron la vasija, dice en contexto y de esa lectura, de sus padres, los mismos que mataban a los profetas antiguos, como Jeremías,
como todos los profetas enviados del Señor, que fueron maltratados por el mismo pueblo de Dios, el pueblo santo de Israel. Y Jesús le dice, mire, yo les enviaré a ustedes todavía más. Les enviaré profetas, les enviaré hombres sabios y escribas, hombres capacitados, como un Pablo, Saulo de Tarso, ¿no? Como un Esteban que se pone a debatir con ellos, y ellos no pudiendo cómo ganarles o ganarle a Esteban, se enfurecían, crujían los dientes, hacían mueca de enojo, mientras Esteban les hablaba como un escriba, como alguien bien preparado, hermanos. Dios les mandó, después de que él murió todavía, estos obreros, y Jesús le está diciendo, a uno de ellos ustedes los van a matar. Y a Esteban no le dieron besos ni saludos cuando les predicó el Evangelio. Cuando él les dijo, ustedes son tardos para oír y son duros de cerviz, son duros de corazón, igual que vuestros padres. Dice que ellos en ese momento no soportaban las palabras que les hablaba y querían taparse los oídos y crujían los dientes de odio y de rencor. Mientras Esteban estaba lleno de gracia, dice la Escritura, y del Espíritu, que reflejaba, dice, el rostro como de un ángel, lleno del amor de Dios, para con ellos, que ellos lo estaban odiando, pero el rostro de Esteban estaba lleno de gracia, lleno del amor de Dios, a tal grado que cuando él está siendo apedreado, no toma juicio contra sus propios hermanos, sino que orando al Señor Jesús dice, Señor Jesús, no les tomes en cuenta tampoco este pecado. No se los tomes en cuenta, Señor. Y recibe mi espíritu. Vemos un hombre de carácter, un hombre lleno de amor que el Señor les envía, pero aún así, hermano, no lo recibieron y son de su misma familia, se podría decir. Así que el Señor está hablando del sufrimiento que van a recibir también los seguidores de Cristo. Y a otros perseguiréis, dice, de ciudad en ciudad, que era lo que hacía Saulo de Tarso, hermanos. Imagínense, las familias. Los primeros cristianos padecieron mucha tristeza, mucho dolor, mucho sufrimiento. En la sinagoga lo iban a azotar, dice. Y todo esto pasaron. Dice, ahora aquí viene como la parte, hermanos, más dolorosa en esto que estamos hablando del sufrimiento que ellos pasaron y que incluso muchos de nosotros tal vez va a experimentar o ha experimentado. ¿Por qué? Porque cuando sucede esto, mire, esta parte es muy dolorosa porque muchas veces sucede entre los más cercanos, los propios tuyos, tu propia familia, tus propios de sangre, tus propios hermanos, tus propios más cercanos a ti. Un padre, una hermana, un esposo, una esposa, un hijo, etc. Como está aconteciendo en los discípulos. Mira, el dolor más grande puede ser, hermanos, es cuando tu propia familia te desprecia. Porque eres cristiano. No por otra cosa, sino por el cristianismo. ¿Sabes por qué duele mucho? Porque ellos están ignorando a Dios. A ti te duele en tu corazón que otra gente probablemente está siendo salva. Otra gente está recibiendo la palabra del Señor, otra gente está adquiriendo el amor de Dios, mientras que tu familia, alguien muy cercano a ti, desprecia al Señor. Y eso es lo más doloroso, que en la propia sangre, la propia familia, se haga este desprecio y este dolor, causado, hermanos, por causa de la búsqueda de Dios, de verdad y de corazón. Y así experimentaron los apóstoles, sus propios hermanos de sangre, son los mismos que le están persiguiendo, le están matando, les están azotando, están queriendo desaparecer. Por eso el apóstol Pablo decía con ese mismo amor que tenía hacia los suyos, hacia su pueblo, a los de su sangre, llegaba a decir, yo mismo desearía ser un anatema, yo mismo. Yo quisiera ser un maldito, un incrédulo, con tal de ganar a alguien de mi descendencia, con tal de que los judíos se convirtieran, yo mismo desearía ser un anatema, porque Pablo sentía mucho amor por su pueblo. Sin embargo, ¿qué era lo que recibía de su pueblo? Persecuciones, piedras, azotes, juicios.
querer quitarle la vida. Y todo esto, hermano, nos muestra la aflicción, la tristeza. A veces no sé qué puede doler más, hermano, si un azote o la tristeza que te causa ver a un hijo que no es convertido al Señor y vive en el mundo, vive en el pecado. No sé ustedes cómo se sienten al ver un familiar y tú dices, ¿y dónde está mi hermano? ¿Y qué camino lleva? Yo sé que está perdido. Yo quisiera que él cambiara de vida. Yo quisiera que él estuviera acá con nosotros. Y eso es una tristeza, un dolor muy grande. Porque no sé, tal vez se sienta diferente cuando miras a alguien más que no es de tu familia y está en otro país, en otra nación. Tal vez sientas un poco de dolor, pero no es lo mismo con aquel ser muy cercano que está a ti, un hijo, una hija, un cónyuge, etc. Se siente dolor, hermanos. Se siente mucha tristeza. Ahora vemos ahí que, hermanos, todo esto se va a pasar en el mundo por falta de que este mundo, hermanos, está degradado, no está limpio. Es una vida donde no se puede evitar el sufrimiento. Así que empezando desde el Señor Jesús, ese tipo de dolor y sufrimiento, como aconteció cuando Él vino, dice, lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Imagínense qué dolor para el Señor. Vino a lo que era su pueblo escogido por cuántos años, hermano, pastoreado por el Señor por cuántos años. Y viene nuevamente el Señor a querer restaurar, a querer nuevamente levantar a su pueblo. Y viene a lo que es de Él, no viene a agarrar algo ajeno. El mundo ha sido hecho por Él y es de Él y para Él. Y vino a lo suyo, pero los suyos, hablándose del pueblo de Israel, a los judíos, mas los suyos no le recibieron, sino que al contrario le condenaron, le mataron injustamente. Eso causa dolor, ¿no? Que tu familia misma sea la que te quiera matar, tu misma familia. Dice, pero es que no es posible, si eres a quien más yo amo y bueno, debería ser el que también me ama, ¿no? Tú que dices que eres mi pareja, eres mi hijo y me amas, ¿por qué haces eso? Y tú te dueles, te da tristeza. Pero que dice ahí, que hermanos, no le recibieron. Igualmente, hermanos, a los mismos creyentes de la iglesia primitiva también fueron sus propios perseguidores, como a Esteban, a Jacobo y a toda la iglesia. El mismo apóstol Pablo, después de ser un perseguidor, fue un perseguido de los mismos judíos de su propia sangre. Ahora mire, el Señor Jesús dijo esto, hermano, acerca de eso, para alentarnos. Dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia casa, o en su tierra, y entre sus parientes más cercanos. Esto es algo que tiene que pasar, aunque no queramos. Tal vez no va a ser todo el tiempo, es por un periodo de tiempo, o tal vez algunas familias no lo van a experimentar. Pero la mayoría lo vamos a pasar. La mayoría. Porque es una forma de, hermanos, dar testimonio de nuestra conversión en el Señor. Es algo, tal vez va por ahí una familia que se convirtió él y toda su casa, ¿no? Como dice la escritura de Cornelio, que se creyeron él y toda su casa. Bueno, esperamos que haya sido toda su casa y no hubo uno o dos por ahí que dijeron, ¿sabes qué? Yo sigo adorando a Baal o a mi ídolo, a mi Dios. Pero hoy en día experimentamos que cuando se convierte alguien, hermano, no es el grupo, no es familiar. A veces sí pasa que la misma pareja están de acuerdo, sí, la pareja, pero va más allá, todavía faltan los hijos. Hay hijos que ya tienen conocimiento, tienen entendimiento, y muchas veces los hijos sí participan, pero llega un momento donde toman sus decisiones y dicen, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ser más cristiano, yo ya no quiero ser más de iglesia. Y eso va a doler, eso duele. ¿Entiendes? Es ahí donde tú miras que dijo Jesús, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. ¿Sí? El capítulo 10 de Mateo, verso 35 nos dice, porque vine a poner al hombre contra su padre, y a la hija contra la madre, y a la nuera contra su suegra. Jesús está hablando de que va a haber división por causa de creer en el Señor Jesús. Aunque uno no quiera, es inevitable. Va a suceder. Cuando tú te conviertes al Señor y lo haces de todo corazón, se van a enojar tus amigos, se van a enojar tus parientes, se van a enojar hasta los más a veces lejanos, que tú dices, eran unos amigos que
como compartíamos todo aquello junto a esa vida fuera de Dios, ahora que me he convertido me miran diferente y dicen, no, tú eres diferente, ya no eres del grupo, ya no calificas. Y hermano, viene a verse esa disensión, esa diferencia, pero quiero que tomen en cuenta aquí que Jesús está diciendo de los más cercanos. Dice, porque he venido a poner al hombre contra su padre y a la hija contra su madre. Es el vínculo más cercano que hay. Se puede decir, ¿no? Es lo más cercano que tenemos, de sangre. El padre con el hijo, la hija con la madre. Es algo que es lo más cercano que tenemos a nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos o nuestros padres. Sin embargo, Jesús está diciendo que por haberse convertido al Señor Jesús, por ser un seguidor de Jesús, va a haber disensión, va a haber indiferencias, va a haber pleitos, va a haber, hermanos, ese tipo de dolor y de sufrimiento. ¿Por qué? Porque ya no creemos ahora en lo mismo. Ahora yo sigo al Señor Jesús, ahora yo estoy sirviendo al Señor, y más de alguien en la familia tal vez no va a querer hacer lo mismo. Y pasa en las familias. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Fíjese, los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Increíble, ¿no? Que se vuelvan hasta enemigos los de su propia casa. ¿Sí? ¿No ha pasado a veces que el que es inconverso en su casa le llega a decir, eres una fanática, eres una religiosa, eres esto, eres lo otro? ¿No le ha llegado a decir? Bueno, cuando es inconverso, cuando es converso hasta la anima, cuando ya está listando para la iglesia, oye, servicio y culto, vámonos. Pero cuando es inconverso, dice, ¿y otra vuelta a iglesia? ¿Y no te aburres de iglesia? ¿Y que la iglesia es más importante que yo? ¿Y que la familia no es más importante para ti? ¿O que no tienes familia o no tienes esto? Y es un montón de hermanos de pleito y de controversia para que tú sigas al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él es un inconverso. A Él esto le parece de fanatismo, le parece de aburrimiento. Incluso nuestros jóvenes, cuando no maduran, dicen, ¿y por qué tanta iglesia? ¿Cierto? ¿Y por qué tiene que ser todos los domingos? ¿O por qué tiene que ser domingo y entre semana? ¿Y por qué no sería mejor una vez al mes? ¿No? Y ponen sus ideas, ¿no? Como diciendo, ¿esto por qué tiene que ser tan repetitivo? ¿Y no se cansan de la iglesia? Hay que ir a otro lado en vez de la iglesia. ¿Se entiende? Los jóvenes a veces les falta esa madurez. No a todos, pero a algunos, o a muchos nos ha pasado, ¿no? Cuando éramos jóvenes, ¿quién de nosotros quería estar en la iglesia? ¿Quién? Ninguno. ¿Dónde queríamos estar? En cualquier lugar, menos en la iglesia, ¿sí o no? Entonces mire, entonces de que su joven hoy diga, ¿y por qué tanta iglesia? Téngale paciencia, téngale cordura. Sea paciente, usted que ya ha sido joven, que ya ha sido ese hombre o mujer, que ya pasó esa etapa de distracción, o de lo que era, como quiera decirlo, de destrampado. ¿Qué era lo que no hacía usted? ¿O qué era lo que hacía que su hijo lo sabe? Y su hijo le dice, a ver, lo mismo que usted hace, yo lo mismo hago, o lo que hizo. Bueno, lo triste que diga, lo mismo que usted hace, no todavía hace berrinche, mire cómo se pone. Eso es lo peor, que diga, mire mamá, o mira papá, usted es cristiano, pero mire los berrinches que hace, y cómo quiere que yo sea más mejor o más perfecto, cuando miro en usted, mire esa incapacidad, ¿no? Pero los hijos también saben que nosotros fuimos jóvenes, ¿sí o no? ¿Cuántos hijos saben que nosotros también pasamos por etapas, pues de hermanos andábamos en nuestro mundo, hicimos lo que quisimos, anduvimos lo que anduvimos, porque es una etapa, hermanos, que todos también a veces experimentamos, unos de una manera, unos de otra, pero no significa que porque hoy estamos en la iglesia, nosotros somos perfectos o nunca hicimos nada indebido, y mírenos a nosotros, ¿no? ¿Sí? Nuestros niños, muchas veces, hermanos, son nuestros ejemplos, pero también ellos, si nos miran haciendo algo indebido, también aprenden de nosotros todavía esto. Y no queremos que nuestros hijos sean perfectos, en realidad lo que tratamos es de ayudarles, que ellos vean también el mal, y no vayan tras ese mal, como nosotros también, circunstancias que pasamos y vivimos, ¿no? Les sean de nuestro ejemplo para que ellos ahora no tengan que ir a experimentar aquello. Por ejemplo, si yo fui un borracho, si fui un drogadicto, les muestro las marcas, digo, mira amigo,
Mira lo que pasé por haber estado allá. ¿Tú quieres esto para ti? Si tú quieres, yo no te puedo evitar que tú vayas a ir, porque al final de cuentas tú decides en tu propia vida lo que vas a hacer. Ya eres un joven, adulto, un muchacho que está creciendo. Un día vas a tomar tus decisiones y no te voy a poder detener. Te vas a ir, hijo. Pero quiero que tú veas las marcas que me ha dejado a mí, para que tú aprendas de consejos y no tengas que experimentar. Sin embargo, hay jóvenes que dicen, no, yo prefiero experimentar y que no me digan nada. Y van y lo experimentan. Y luego vienen ahí sufriendo y llorando, diciendo, no hubiera yo ido, pero ya fui. Y así nos pasó a nosotros también, ¿no? Nuestros padres nos decían, hijo, no vayas, hijo, no lo hagas. Y ha habido hijos que no hicieron caso y su consecuencia fue grande. Por ir a un lugar indebido, una cantina, un lugar donde no tenían que haber ido. Un día ya no regresaron. Murieron ahí, experimentaron algo que no tenían que experimentar. Hija, te dije que no fueras allá. Hija, te dije que miraras bien a ese joven. Que ese joven era mujeriego, ya era un borracho. Y tú diciendo, pero es que yo lo amo, mamá. Y te lo dijimos, hijo, te lo dijimos, hija. Bueno, pero todo esto, hermanos, es para que nos demos cuenta de que a veces nosotros, por más que no querramos, el dolor viene, la consecuencia también viene. Porque estamos en este mundo caído. Bueno, el Señor Jesús nos está diciendo de que en nuestra misma casa va a haber esas disensiones. Qué bueno que si usted y su familia, hermanos, ya ha llegado a una unidad, ya ha llegado a ese compañerismo. Qué lindo, porque ambos están caminando y jalando hacia adelante, ¿no? Pero cuando no, hermanos, todavía se siente la carga, se siente la tristeza, porque uno jala para un lado y otro jala para otro. Y uno para allá y el otro para acá. Y dices, qué triste, qué dolor, que en mi propia familia tengamos que padecer esto. Pero es por causa del Señor. Es por causa de ser un seguidor del Señor Jesús. Ahora, por eso también, hermanos, el Señor Jesús nos habló de esto en Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En mí, en el Señor. En el mundo no, porque el mundo no da una paz, ¿cómo decir? Total, una paz completa. El mundo nos trae una paz temporal, si estamos con salud, bien económicamente, tenemos de todo, trabajo y todo. Bueno, es una paz temporal, ¿no? No es como cuando no tenemos dinero, no tenemos salud, se pierde hasta la paz, se puede decir. Pero en Cristo Jesús, aunque tengamos escasez, aunque no tengamos una salud completa, plena, aunque no tengamos los mejores beneficios para vivir en este mundo, el Señor Jesús nos está diciendo que estas cosas nos ha hablado acerca del dolor y lo que se va a pasar en esta vida, no solamente en la secular, sino como cristiano. ¿Para qué? Para que en el Señor tengamos paz. En el Señor tengamos confianza. ¿Qué es paz? La paz no es falta de guerra, ¿cierto? Sino que es estar en medio de la guerra y estar, hermanos, templados, estar confiados en el Señor. La paz es algo que Dios nos da para experimentar como hijos de Dios, que a pesar de lo que sucede en este mundo, de una vida donde estaremos, hermano, prontamente con el Señor, donde se terminará todo este sufrimiento y todo este dolor. Y eso nos trae paz a nosotros. Por eso el apóstol Pablo en la primera carta de Tesalonicenses, o la segunda, dice que nos escribe para que no tengamos esa tristeza cuando muere algún ser querido, como los demás del mundo que los agobia la tristeza porque no tienen esperanza. Mas nosotros no estemos así cuando muere alguien, porque sabemos que somos hijos de Dios. Ciertamente es imposible evitar la tristeza física, pero no la del alma. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro ser querido ha ido con Dios, ha ido a un mejor lugar, a una estancia donde ya no va a haber más dolor, ni más tristeza, ni más llanto, ni más dolor. Yo quería ser un lugar de paz y un lugar de descanso, aunque me va a traer dolor, pero sé que estarás en un lugar muy lleno de paz y lleno de todo, hermanos. Totalmente descansando en el Señor. Así es que en vez de ver la muerte como algo que sea como destructivo o una
pérdida, como una derrota, se mire como una ganancia. Porque ahí se termina todo. Se terminó todo el sufrimiento para el creyente, para el Hijo de Dios. Pero no para el incrédulo. Para el incrédulo va a seguir el sufrimiento, eso sí. Por eso, pobre del que sufre aquí, sufrirá allá, ¿no? Así han dicho, ¿no? Pobre del pobre que al cielo no va, sufre aquí, sufrirá allá después de la muerte. Es la realidad, hermanos. Que la Biblia nos enseña que en Cristo nosotros pasaremos de este lugar de dolor y de angustia a un lugar maravilloso. A un lugar donde todos los hijos de Dios anhelan estar. Mire el apóstol Pedro, cuando estaba ahí en la cárcel, atado con cadenas y con guardias, dice que él se durmió tan tranquilamente que ni siquiera escuchó que el ángel entró. Estaba durmiendo tan pacíficamente. Eso se llama paz, hermanos. ¿Qué había sido Pedro? Pedro había sido azotado ya Pedro había sido amenazado para que no anunciase más el nombre de Jesús. Ya Pedro ya estaba experimentado a este grado cuando está encarcelado. Ya no es el Pedro aquel que cuando se hundía la barca gritaba: Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? Le faltaba confianza. Por eso Jesús le dijo: ¿dónde pues está vuestra fe? ¿Dónde pues está vuestra fe? Hombres incrédulos, ¿dónde está vuestra confianza? No es el mismo Pedro que le traicionó a Jesús. Es un hombre que ahora ha experimentado tanto el dolor, pero también la confianza en Dios. Y aunque le han cortado la cabeza a Jacobo, ese día, toman preso al otro día a Pedro. Pedro está tan tranquilo, no está desesperado, no está desvelándose porque si mañana me toca a mí que me corten la cabeza. ¿No? Pedro está tan profundamente dormido que el ángel tuvo que despertarle, dice, tocándole el costado. Imagínense, tuvo que rascarle las costillas a Pedro para que despertara de un sueño profundo, lleno de paz. Por eso Jesús está diciendo, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor ha vencido la muerte, ha vencido todo. Y eso nos puede dar confianza que en el Señor tenemos una seguridad tan grande que pase lo que pase en esta vida, nosotros viviremos para siempre con el Señor en un lugar donde ya no habrá más tristeza ni más dolor. En 1 de Pedro 4:16 nos dice: pero si alguno sufre como cristiano, no se avergüence, sino como tal glorifique a Dios. A veces pensamos que el sufrir no es parte de nuestro cristianismo, o algo que se nos puede ver como algo raro. Al contrario, hermanos, si alguno sufre como cristiano, dice que no se avergüence, sino como tal, con ese sufrimiento, glorifique a Dios. Vuelve al Apocalipsis donde empezamos, y volvemos a repetir este verso 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. ¿Por qué le va a enjugar Dios los ojos o se los va a limpiar? Le va a quitar todas las lágrimas. No es que lo va a hacer literalmente, el Señor Jesús va a estar con una toalla, un trapo quitándonos las lágrimas, sino porque va a ser un lugar totalmente diferente al que estamos aquí. Vas a llegar a ese lugar con un cuerpo nuevo, un cuerpo incorruptible, un cuerpo como de un ángel, donde ya tu cuerpo no te incita al pecado, donde tu cuerpo ya no te incita a odiar, ya no te incita a la vanagloria, a la vanidad, a la altivez, a la soberbia. Ya no te incita a pecar, ese nuevo cuerpo que el Señor te dará en el día de la resurrección. Por eso en aquel día dice que ya no va a haber más tristeza. Ahora en el verso 1 dice de esa transformación, no solamente en ti, sino en la tierra, en el cielo. Dice: vi un cielo nuevo y la tierra nueva. Dice la Escritura que esta misma tierra gime con dolores de parto, porque anhela la transformación, esa transformación gloriosa a la libertad de los hijos de Dios. La tierra también ha quedado cautiva al sufrimiento. Se recuerda que el Señor la maldijo y dijo: ahora producirá espinos. La tierra antes no producía espinos. La tierra hoy está llena y ha absorbido sangre de seres humanos que fueron mártires de Jesús, gente inocente.
tanto de niños como de personas que no tuvieron ningún mal para ser muertos, y la tierra ha absorbido toda la sangre, y la tierra está contaminada, la tierra sufre por el dolor que causa el pecado, pero la misma tierra anhela el día, este día del Señor, porque será transformada, será renovada. Y ese día habitaremos con el Señor, en una tierra transformada, un cielo nuevo. Cielo nuevo, ¿por qué? Porque dije hace un momento, ya no va a haber estaciones de tiempos. Ya no va a haber verano, ya no va a haber primavera. No sé, usted diga, hermano, pero a mí me encanta el invierno, yo quiero el frío. No sé. No se apegue a eso, porque aquel día será un clima perfecto. El que más usted haya conocido como mejor, ese día va a ser. No va a haber ya más necesidad de sol o luz, porque el Señor mismo iluminará todo, dice, con su resplandor, con su gloria. Él nos enseña que va a ser una transformación tanto en nosotros como en el universo, el cielo. Dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. ¿Qué es el mar? El mar representa el mal, el pecado. El mal dejará de ser. ¿Se acuerda que en el Padre Nuestro tenemos la parte en la oración que decimos, Señor, líbranos del mal? Y el Señor hasta cierto punto nos ha librado de muchos males, ¿sí o no? Pero de muchos no. Aquí en esta vida todavía no nos ha librado de todos los males. Pero en aquel día, en este momento que se llegue el día del Señor, el Señor nos librará de todo el mal. Totalmente de todo el mal. Ya no habrá más mal en ese lugar. No habitará ningún mal en ese lugar. Muy bien, así es que vemos aquí que el Señor en aquel día nos va a dar un lugar tan hermoso, tan tranquilo para vivir, que hermanos tenemos que tener eso hoy en nuestra mente como algo tan maravilloso, que lo que sufrimos hoy es temporal y es poco. ¿Cuántos años vivimos? Mire, tengo una enfermedad crónica de 15, 20 años, hermano. Aguanta, porque un día tu cuerpo va a ser incorruptible. Un día vas a llegar allá con un cuerpo, si estabas aquí, mira, por ejemplo, ciego, pienso yo, o estabas cojeando, no creas que vas a llegar con ese cuerpo allá, que te falte algo en tu cuerpo. No, aquel día estarás con un cuerpo perfecto, un cuerpo limpio, totalmente santo, puro, para bendecir siempre el nombre del Señor. Ahora, el verso 7, ya para terminar, dice, el que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué nos insta el Señor, hermano? A ser valientes en las pruebas. A ser valiente, hermano, en lo que estás pasando. Si aún tu misma familia, hermano, no entiende tu cristianismo, modo, hermano, te tocó llevar esa cruz. Digo, tal vez no todo lo esté llevando, pero alguno tal vez lo esté llevando. Tal vez sean tus hijos que no quieren nada con Dios y prefieren sus dioses, sus ídolos, prefieren su religión muerta. Ni modo, hermano, te tocó llevar esa pena, esa cruz, te tocó. Pero soporta, porque el que soporte, el que persevere, el que venciere, heredará, dice, todas las cosas. Pero también nos dice como un contexto que el que no quiera soportar eso y diga, no, yo mejor prefiero mi familia. Acuérdense que en contexto Jesús dijo cuando había esas disensiones, ¿por qué lo dijo? El que ame padre o madre más que a mí, dijo, no es digno de mí. Hay cristianos que van a decidir y decir, no, yo prefiero mejor después seguir al Señor, o servir al Señor porque ahorita no puedo, porque esto, porque lo otro, mi familia, mis hijos, mi esposa, etcétera, mi esposo. Bueno, esto nos habla de incredulidad, por eso dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables y todo esto no tendrán parte en el reino de Dios. Eso nos enseña, hermano, a ser valientes en lo que estamos viviendo. Hermano, tu tristeza no es para siempre. Incluso yo sé que no todo el tiempo estás llorando. No todo el tiempo estamos llorando, ¿sí o no? Hay momentos que clamamos, Señor, ayúdeme a salir de aquí. Si es posible, sácame, Señor. Y no es todo el tiempo. Dios no es injusto para no ayudarnos en momentos de dificultades. Dios es fiel, hermanos. Y digo, muchas veces nuestros sufrimientos no son tanto por causa de Cristo, sino por nuestras acciones. Que esas podemos evitarlas, si queremos.
Pero hay cosas que son inevitables que el Señor nos deja y nos permite pasar. Y estando ahí en ese dolor, hermano, sí hay que pedir al Señor que nos ayude, nos sane, que nos fortalezca, que nos saque donde estamos pasando esa situación. Y es bueno clamar, pero no todo el tiempo será, hermanos, clamar, no todo el tiempo será llorar. Un día se terminará esto y ese día será glorioso. Nadie recordará lo que sufrió. Nadie se acordará porque estará en un lugar totalmente para ignorar todo aquel dolor que pasaste. Y habrá dicho, valió la pena. Que fue aquellos 50, 60 años que viví, no fueron nada por lo que tengo acá. Será algo glorioso. Ahora algo más, hermanos, algo que nosotros tenemos que experimentar como hijos de Dios, es, hermanos, que en medio de este mundo que nos rodea con mucho dolor y que hay falta de amor, la iglesia es un lugar, hermano, para tener también paz los unos con los otros. Fíjese lo que dije. En la iglesia es un lugar para tener paz los unos con los otros y consolarnos unos a los otros y amarnos unos a los otros. Digo, ya es suficiente con el mundo, que sea nuestro ¿cómo puedo decir? Nuestro perseguidor, nuestro estorbo para servir al Señor, que sea nuestra aflicción. ¿Se entiende? Por eso el apóstol Pablo dice que teniendo una tan grande nube alrededor nuestro, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia en este mundo y corramos con paciencia la carrera. Pero eso es, hermano, con alguien que es incrédulo, pero con el creyente en nosotros es para tener edificación, para tener comunión los unos con los otros, para amarnos unos a los otros. De hecho, Jesús dijo, de esto conoceréis que sois mis discípulos, si os amáis unos a los otros, consolar uno a otro. Hermano, yo sé que tú pasas dificultades, lo siento por ti, hermano, pero te consuelo, hermano, ánimo. Sé que llevas tu cruz, hermano, y qué puedo hacer por ti, te tocó a ti tu cruz, pero, hermano, te consuelo. El Señor te va a ayudar, hermano. Y son cosas que nosotros no podemos evitar. Pero le pedimos al Señor para que las fortalezca y para que sientan paz y para que sientan amor también dentro de lo que es la comunidad de la iglesia. Y así cada uno de los demás, que lo que pasamos, sintamos una misma cosa, una misma unidad en el Señor. Porque el mundo no nos va a consolar, el mundo no nos va a dar paz, el mundo nos va a dar batalla, el mundo nos va a dar desprecio. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos esta paz cuando nosotros todos participamos en la unidad, en la comunión de uno con otros. No somos para juzgarnos ni condenarnos unos a otros, porque entonces no somos hermanos, somos enemigos unos a otros. Muy bien. Vamos a darle gracias a Dios.